Buenas tardes para todos mis hermanos. Agradecemos la participación del día de hoy en la actividad programada y nos disponemos para darle la palabra a nuestra hermana Rosa Perdomo para la oración inicial. Bueno, muchas gracias, hermano. Buenas tardes para todos mis hermanos. Nos vamos a disponer con nuestro pensamiento unido en amor en Dios para darle gracias a mi Señor por esa misericordia de unirnos en el día de hoy. Para darle gracias por todos los buenos espíritus que nos asisten, todos los hermanos de Ruta de Luz que nos están acompañando. Gracias, amado Padre. Imploramos a nuestro amado Señor Jesús en este día, que nuestra hermana Sandrita Pinzón sea iluminada con esa bendición del amor de mi Padre Dios, para que esta enseñanza del día de hoy de la siembra espírita y los buenos espíritas sea para provecho espiritual de todos nosotros, implorándole a nuestro amado Señor Jesús que en este día nos acompañe con todo su equipo de trabajo espiritual, para que siempre estemos armonizados y siempre todas estas tareas que llevamos en este centro espírita sea de provecho espiritual para todos nosotros y siempre acompañados de la buena compañía espiritual, de todos los mentores de Ruta de Luz y de todos los guías espirituales que nos acompañan todos los días sábados para esta labor. Que la misericordia de Dios esté con todos nosotros y es la voluntad de Él que así sea. Gracias. Bueno, para darle continuación a la actividad del seminario Siembra, el día de hoy nos acompaña Sandra Pinzón. Ella es quiropráctica de profesión, está estudiando en la doctrina espírita y es coordinadora del Departamento de Asistencia Social en el Centro Espírita Ruta de Luz. Actualmente trabaja como directora ejecutiva en Corcultura y está realizando la maestría de negocios de Barcelona en coaching, inteligencia emocional y programación lingüística de PNL. A continuación, los buenos espíritus, disculpen. Y le doy la palabra a Sandrita para que continúe con su actividad del día de hoy. Muchas gracias. Muy buenas tardes, queridos. Por favor, me compartir pantalla. No sé si hoy ya se está viendo la pantalla. Perfecto, Divaldo, muchas gracias. Entonces, con la siguiente, íbamos en la parábola del sembrador. Entonces, sigue adelante. Adelante. Sigue. ¿Está mejor? Acá. El sembrador salió a sembrar. No, sigue más adelante. Ya está la explicación. Adelante. Bueno, escuchad pues vosotros la parábola del sembrador. Todo aquel que desea la palabra del reino y no le da importancia, viene el espíritu maligno y le arrebata lo que había sembrado en su corazón. Es aquel que recibió la semilla junto al camino. Es decir, que en un momento se emocionó, pero ya después se olvidó de la palabra y siguió su vida sin ningún problema. Entró por un oído y salió por el otro. Siguiente. Siguiente, por favor. Aquel que recibió la semilla en medio de las piedras es el que oye la palabra y por lo pronto la recibe con gozo, pero no tiene sí raíz, antes es de poca duración. Y cuando sobrevienen los obstáculos y las persecuciones por causa de la palabra, la toma pronto por objeto de escándalo y de caída. Es lo que les estaba diciendo hace un momento, que muchas veces cuando nosotros comentamos que somos estudiantes del espiritismo, la gente nos rechaza, porque piensa que estamos hablando con los muertos, porque piensa que nos estamos volviendo brujos y cosas por el estilo. Entonces, si no tenemos esa fortaleza interior, dejamos de lado las enseñanzas y pues por no perder las amistades, por dejarnos llevar por lo externo, dejamos de lado la parte espiritual y continuamos nuestro. Siguiente, por favor.
Aquel que recibe la semilla entre espinas es el que oye la palabra, pero pronto los cuidados de este siglo y la ilusión de las riquezas ahogan en él esa palabra y la vuelven sin fruto. Claro, cuando nosotros estamos en el mundo y empezamos a tener muchos compromisos por nuestro estatus social, por la fortuna que poseemos y nos vamos dejando enamorar de la parte material, nos vamos enredando en esa parte, en todos esos placeres que nos da el hecho de tener, pero de poder hacer muchas cosas que sin ello no se podrían. Y entonces vamos dejando de lado todas estas enseñanzas y no estamos seguros de seguirlas porque sabemos que tenemos que sacar muchas cosas y hacer muchos sacrificios. Entonces preferimos la parte material. Siguiente, por favor. Mas aquel que recibe la semilla en una buena es aquel que escucha la palabra, que le presta atención, da fruto rindiendo 160 o 30 por uno. Entonces es aquel que de verdad esa semilla penetra en su corazón y que empieza en ese proceso de reforma interior, en ese proceso de cambio. Y en la medida que va cambiando y va dejando sus bajas pasiones, entonces va viendo 30, luego 60, hasta llegar al 100%, que es lo que se espera de nosotros, estudiantes del espiritismo. Siguiente, por favor. Ahora vamos a tomar del libro de los espíritus de nuestro querido Allan Kardec, la pregunta 605. Siguiente, por favor. En donde el mundo espiritual nos dice, ¿cuál es el ejemplo más, Allan Kardec pregunta al mundo espiritual, ¿cuál es el ejemplo más perfecto que Dios ha ofrecido al hombre para que le sirva de guía y modelo? Y el mundo espiritual nos responde. Siguiente, por favor. Ved a Jesús. Claro, Jesús vino a darnos la enseñanza de lo que es la verdadera perfección moral, porque nos lo enseñó con base en sus ejemplos. Y es el modelo a seguir porque él es la más pura. Su doctrina es basada en el amor, la justicia y la caridad. Y su vida misma fue un ejemplo constante y permanente de lo que es realmente ser amoroso y caritativo. Por eso sus enseñanzas son las que debemos seguir. Por eso el mundo espiritual nos dice, ved a Jesús, porque de él debemos aprender. A él es a quien seguimos porque nos dejó todas las herramientas para convertirnos en esos trabajadores de la última hora. Siguiente, por favor. Volvemos al Evangelio según el Espiritismo y vamos a hablar, siguiente, del hombre de bien. Nos dice, el verdadero hombre de bien es el que cumple la ley de justicia, amor y caridad en su mayor pureza. Claro, el hombre de bien es aquel que confía plenamente en Dios. Pero ya como estudiantes del espiritismo, nosotros sabemos que ese Dios en el que nosotros confiamos es la inteligencia suprema, la inteligencia suprema y causa de todas las cosas, ¿verdad? Entonces, es un Dios distinto, no es un Dios humanizado que es el que estábamos acostumbrados a seguir, sino que ahora confiamos en su bondad, en su sabiduría y los abandonamos en sus manos sabiendo que todo lo que nos sucede es porque debe ser de esta manera y nosotros hacemos su voluntad. El hombre de bien es el que tiene fe en el futuro porque sabe que debe encaminarse más poniendo atención a la parte espiritual porque la parte material es vana y efímera y entonces se concentra en desarrollar esas virtudes, en ser un hombre justo, bueno, caritativo, pero viendo la caridad como nos la enseñó el Maestro Jesús, en donde es realmente benevolente con todos, porque hace el bien por el bien mismo, ayuda al necesitado sin esperar recompensa, da lo mejor de sí siempre, en todo momento,
y ayuda a todos los demás, sin importar si es rico, si es pobre, si tiene su misma filosofía o no, porque lo respeta todo, ve a Dios reflejado en todo. Y entonces ese verdadero hombre de Dios es el que puede realmente desarrollar esas virtudes y ponerlas a disposición del mundo espiritual para convertirse en instrumento de bendición para sus hermanos, porque en cada hombre hay un hermano. Y a eso estamos llamados, hermanos, a convertirnos en hombres y mujeres de bien. Siguiente, por favor. Cuando interroga a su conciencia sobre sus propios actos, se pregunta a sí mismo si no ha violado esa ley, si no obró mal, si hizo todo el bien que pudo. Continúa. Si alguien tiene quejas contra él, en fin, si ha hecho a los demás lo que hubiera querido que hicieran por él. Nuestra doctrina es muy rica en herramientas y San Agustín en la cuestión 9:19 nos enseña, conócete a ti mismo. Es por eso que el mundo espiritual nos recomienda que cuando nosotros nos vayamos en la noche ya a descansar, hagamos una revisión de todo lo que hicimos el día y nos hagamos estas preguntas. Nos cuestionemos si lo que hicimos durante el día estuvo bien, si ofendimos a alguien, si dejamos de hacer el bien. Y de esa manera empezamos a perfeccionarnos, vamos viendo cuáles son esos errores que podemos ir corrigiendo y en la medida en que lo hacemos, pues vamos ganando terreno, fortaleciéndonos en el mundo espiritual y esa es nuestra tarea diaria, queridos hermanos, trabajar en nosotros mismos, utilizar las herramientas, revisarnos para dar siempre lo mejor de nosotros. Siguiente, por favor. Volvemos con Allan Kardec, siguiente. Y del Evangelio según el Espiritismo vamos a hablar de los buenos espiritistas. Dice, el espiritismo bien comprendido, pero sobre todo bien sentido, conduce forzosamente a los resultados expresados anteriormente, que caracterizan al verdadero espírita como al verdadero cristiano, que son la misma cosa. Es decir, nosotros, es nuestro deber trabajar sobre nosotros mismos para ir adquiriendo todas esas virtudes de las que hemos hablado, de poder demostrar que somos amorosos, justos y caritativos. Que en el momento en que lo vayamos haciendo, nos vamos a ir viendo en esos buenos espíritus. Entonces, nuestra tarea es trabajar sobre nosotros para ir desarrollando esas virtudes. Siguiente, por favor. Por eso nos hablan del deber. El deber del corazón, fielmente observado, eleva al hombre, pero este deber, ¿cómo se precisa? ¿En dónde empieza? ¿En dónde se para? El deber comienza precisamente en el punto en que amenazáis la felicidad o la tranquilidad de vuestro prójimo y termina en el límite que no quisierais ver traspasar para vosotros. Por eso, si nosotros nos convertimos en verdaderos hombres y mujeres de bien, también con todas estas enseñanzas nos vamos convirtiendo en buenos espíritus, entonces tenemos el deber moral de comprender a todo el mundo, de respetar a todo el mundo, de ser obedientes con todo lo que se los enseña de ese amor hacia el prójimo, de desarrollar en nosotros ese amor para tratar a todo el mundo bien, por el mismo amor del deseo generoso de nuestro corazón de hacer el bien por el bien mismo, sin esperar nada a cambio, no pasar por encima de las personas para lograr nuestros sueños y objetivos, respetar siempre esa barrera, porque lo que nosotros no queremos para nosotros, no lo queremos para los demás, porque sabemos que eso mismo que nosotros sembramos es lo que más adelante vamos a cosechar. Entonces, es importante que nos hagamos esas preguntas, que miremos hasta dónde podemos ir con nuestros actos, con nuestras palabras, con todo, porque es un deber nuestro corregirnos constantemente para mejorar día a día y de esa manera ser esa tierra fértil para que esa semilla que se ha sembrado en nosotros empiece a generar fruto. Siguiente, por favor.
Nos dice que el hombre que cumple su deber ama a Dios más que a las criaturas y a las criaturas más que a sí mismo. Claro, el hombre que cumple con su deber sabe que todos, blancos, negros, ricos, pobres, tenemos ese libre albedrío y que muchas veces elegimos bien o elegimos mal de acuerdo a nuestras inclinaciones. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros aprendemos a ver que Dios está en todo, que en Él vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser, que en todos los seres humanos, toda su creación, lo vemos reflejado, entonces ya sabemos cuál es la conducta que debemos llevar, siempre obrar con rectitud, porque vamos a ver a Dios en todo y lo vamos a amar en todo y en todos. Y de esta manera lo vamos a amar más, porque lo estamos viendo en todo, y en todos nuestros hermanos y en todas sus criaturas. Y por supuesto en nosotros mismos, porque sabemos que somos precisamente esa semilla que de nosotros se espera que vaya germinando, que vaya creciendo y que vaya empezando a dar fruto. Siguiente, por favor. Por eso nos hablan tanto de la virtud. Virtud en su más alto grado encierra el conjunto de todas las cualidades esenciales que constituyen el hombre de bien. Ser bueno, caritativo, laborioso, sobrio y modesto son las cualidades del hombre virtuoso. Claro, el hombre es benevolente porque sabe que debe aplicar la caridad y la caridad dice que debemos ser benevolentes para con todos. Eso es ser bueno. Ser caritativo es precisamente aplicar y respetar las diferencias de los otros y ser indulgentes con las imperfecciones de los demás y perdonarlo todo. Siempre perdonar a los demás. De esa manera estamos buscando la caridad como nos la enseña nuestro amado Maestro Jesús. Ser laborioso porque claro, nosotros como con el conocimiento que nos da el espiritismo sabemos que debemos laborar porque están dentro de las leyes de progreso, trabajo. Es nuestro deber tener un empleo, elaborar, y si no lo tenemos, mirar de qué manera podemos servir en lo que podamos hacer, de alguna manera siempre estar trabajando. Nosotros vemos que en la naturaleza todo trabaja, todos los animales, ellos también trabajan por buscar su sustento, su alimento y trabajan por cuidar su propio cuerpo, o sea, ellos se cuidan de todo, es un trabajo, entonces nosotros también tenemos la oportunidad de trabajar y de ir a través de nuestras labores. Ser sobrio, claro, debemos aprender a ser sobrios con la bebida, comida, con nuestro comportamiento, ser modestos y no ufanarnos por las cosas que poseemos o que podemos poseer o de lo que somos. Y ninguna de estas cosas, al contrario, ser modestos. Estas son las virtudes que nosotros debemos desarrollar. Estamos llamados a trabajar, a desarrollar nosotros todo esto para que en verdad el amor aflore en nuestro corazón. Siguiente, por favor. Siguiente. Nos dice, yo os invito, hijos míos, es a la virtud verdaderamente cristiana y espírita, a que os consagréis, pero apartad de vuestros corazones el sentimiento de orgullo, de la vanidad y del amor propio, que deslustran todas estas hermosas cualidades. Si nosotros tenemos la oportunidad de tener cosas materiales, entonces empezamos a llenarnos de orgullo y vanidad. Si alcanzamos alguna meta, algún logro, algún título, entonces también nos llenamos de vanidad. Y si nos elogian, pues aún más, entonces nos vamos llenando de amor propio y se nos hincha el ego. Entonces debemos ser humildes, porque una de las enseñanzas más grandes que nos ha dejado el maestro es precisamente la humildad. Entre más arriba podamos estar, más sencillos, más humildes y más caritativos. Esas son las cualidades que de verdad nosotros debemos desarrollar y cuidarnos de trabajar. Si en nosotros vemos que hay orgullo, si hay envidia, si hay egoísmo, si hay vanidad, revisarnos día a día y empezar a corregir todo eso, empezar a cambiar, empezar a mejorar, desarrollar en nosotros el amor, la caridad. Siguiente, por favor. Siguiente. Ahora vamos a tomar del libro El Consolador que cometió Jesús por el Espíritu Emmanuel, psicografiado por nuestro querido Francisco Cándido Javier.
Siguiente, por favor. Y continuamos hablando en la pregunta 253 sobre la virtud, que nos dice, ¿la virtud es concesión de Dios o adquisición de la criatura? ¿Qué opinan, hermanos? La respuesta que nos da el mundo espiritual es, la virtud es siempre sublime e imperecedera adquisición del espíritu en las calles. Siempre sublime, claro, porque la virtud la logramos a través del esfuerzo, del sacrificio, del trabajo, y es imperecedera porque esas virtudes de las que podemos estar gozando hoy son el producto de muchas encarnaciones, de mucho trabajo, de muchos sacrificios, de muchos esfuerzos para lograr llegar a desarrollarlas. Entonces sí son una adquisición de nuestro espíritu que hemos adquirido en las calles de la vida, en todos esos terrenos que hemos vivido, en todas esas encarnaciones, y es esa sumatoria de todas esas experiencias lo que nos permite desarrollando esas virtudes. Por lo tanto, son adquiridos, nada es regalado, es fruto de nuestro esfuerzo. Siguiente, por favor. Retomamos nuevamente el Evangelio según el Espiritismo y vamos, siguiente, por favor. A ver que nos hablan sobre los superiores y los inferiores. Y nos dicen, todo aquel que es depositario de la autoridad, sea cual fuere su extensión, desde el Señor sobre su servidor hasta el soberano sobre su pueblo, no puede negar que tiene el encargo de almas. Y no vayamos lejos. Los que somos padres de familia, sabemos que tenemos unos hijos a nuestro cargo y que es nuestra responsabilidad hacer de ellos hombres de bien, hombres y mujeres de bien. Y si nosotros estamos en algún cargo, entonces sabemos que debemos tratar a nuestros subalternos con amor, con respeto, con consideración. Entonces, sea como sea, siempre vamos a ejercer la autoridad, pero debemos ejercerla con amor, con caridad. Porque si hoy estamos en la parte de donde tenemos que, estamos bajo de un superior, y de pronto nos maltratan y de pronto nos hieren y todo eso, tenemos que pensar y reconocer que si estamos viviendo esa experiencia es porque en alguna vida anterior nosotros fuimos abusadores, hicimos con nuestros empleados, los martirizamos, los maltratamos y hoy debemos trabajar sobre la unidad. Entonces debemos ser conscientes que si hoy estamos arriba, es una gran responsabilidad que nos dan porque de acuerdo a como nos vayamos comportando, eso mismo vamos cosechando. Y si estamos abajo, tener esa humildad, responder tanto arriba como abajo, porque es nuestra responsabilidad actuar siempre bien, como hombres y mujeres de bien. Siguiente, por favor. Si Dios pregunta al rico, ¿qué has hecho de la fortuna que debía ser en tus manos un manantial que esparciese la fecundidad a tu alrededor? Preguntará también al que posee una autoridad cualquiera, ¿qué uso has hecho de esa autoridad? Como lo decíamos hace poco, hace un instante, realmente la riqueza es una prueba muy grande, porque una persona que tiene dinero de sobra está en la cuerda floja, siempre enfrentado a la fascinación del mundo material, a la fascinación de la riqueza, a todo tipo de excesos. Y mantenerse en el camino recto es bien complicado. Se necesita de una fuerza de voluntad muy firme, de tener todos esos conocimientos conscientemente y trabajar sobre nosotros mismos, sabiendo que somos depositarios solamente, que todo este estado y que se nos da esta riqueza es para que tengamos la oportunidad de ayudar a otros, de que se fecunde, que de verdad seamos un manantial de bendiciones para las personas que tenemos a nuestro alrededor. Pero también, si tenemos autoridad, nos preguntan, ¿qué uso has hecho de la autoridad? Como les decía un instante, ¿cómo utilizamos nuestra autoridad? Y no vayamos lejos. Cuando tenemos una persona que nos ayuda en los oficios de la casa, ¿cómo la tratamos? ¿La maltratamos? ¿La ponemos a trabajar en exceso? ¿Abusamos de ella? ¿Cómo actuamos? Son preguntas que nosotros nos debemos hacer. ¿Cómo actuamos? ¿De qué manera? ¿Qué pasa en nuestra vida?
si estamos al frente de esa autoridad, ¿qué estamos haciendo con esa autoridad? ¿Qué males hemos evitado? ¿Hemos quitado el hambre de algunas personas? ¿Hemos escuchado al necesitado? Dice también que ¿qué realizaste? Hemos progresado, pero en nuestro progreso hemos ayudado a otros a progresar, o sencillamente somos egoístas y progresamos nosotros y que los demás sean nuestro soldadito de batalla y que no progresen. Y ahí se queda. ¿Qué hacemos? Preguntémonos, hermanos. ¿Qué estamos haciendo con la autoridad? En verdad, ¿qué males evitamos cuando nosotros poseemos autoridad o dinero? ¿Y qué progresos estamos ayudando a realizar para nosotros mismos, para nuestra comunidad, para nuestro barrio, para el país, para el mundo entero? ¿En qué estamos ayudando? ¿Cuál es ese granito de arena que nosotros estamos poniendo para ayudar en el progreso? Siguiente, por favor. Y retomando nuevamente el libro de los espíritus, ahora vamos al tema de... Siguiente, por favor. Vamos a continuar hablando de la fortuna. Dice, la fortuna no concede a algunos para que la despilfarren, ni a otros para que la sepulten en una casa. Sí, nosotros somos conscientes de que muchas veces cuando tenemos esa fortuna y esa capacidad de tener dinero extra, entonces llenamos el closet de una cantidad de ropa que ni usamos, llena de zapatos que no usamos y compramos cosas y despilfarramos en cosas innecesarias. O si tenemos a nuestros hijos y están en la universidad, claro, como padres deseamos siempre lo mejor y deseamos que vayan a la mejor universidad y si necesitan transportarse, entonces les compramos un carro, pero pues le compramos un carro de 80 millones de pesos para desprestar, para decir, hombre, si tiene dinero, pudiendo comprar un carrito de 30 millones de pesos que bien le va a dar el mismo servicio y esos otros 50 milloncitos, pues podríamos tener una institución que necesita, que se dedica al servicio y a la ayuda a los demás. Entonces, ¿cómo manejamos nuestro dinero? ¿Cómo estamos utilizando ese bien tan grande que Dios puso en nuestras manos? Esa confianza que Él nos da al tener fortuna. ¿Cómo estamos haciendo? ¿Estamos obrando bien? ¿Estamos obrando con rectitud? ¿O la estamos despilfarrando? O también somos ávaros y entonces llegamos y guardamos y guardamos y guardamos y trabajamos y todo lo guardamos y no disfrutamos nada, pero tampoco permitimos que otros lo hagan. Entonces, la pregunta es, ¿qué estamos haciendo? Revisémonos, hermanos. ¿Qué estamos haciendo con esas bendiciones que Dios nos da? Con esa buena fortuna que nos da. ¿Estamos compartiendo con nuestros hermanos o somos egoístas? Siguiente, por favor. Nos dice que se trata de un depósito del que tendrán que dar cuenta, porque habrán de responder del bien que habrían podido hacer y que no hicieron. ¿Cuántas veces y nos damos cuenta en un grupo de amigos que de pronto alguien llega y dice, bueno, ay, oye, mira, no tengo para el mercado, ¿quién me presta? Y nadie tiene. Pero si le dicen que es para una cerveza, venga para acá y pida, endeúdese, porque así es el mundo que nos rodea. Y entonces nosotros miramos, tenemos que dar cuenta de todos nuestros actos, de todo, de lo bueno y de lo malo que hicimos. Por eso tenemos que ser conscientes. Y esta doctrina precisamente se basa en eso, en darnos todas las herramientas para despertar conciencia, para que miremos, aterricemos y que aunque pertenezcamos a este mundo, no nos dejamos contaminar por todo lo que nos rodea, sino que sabemos que tenemos un libre albedrío, sí, pero que tenemos que utilizarlo con responsabilidad, porque de todo lo que hagamos tenemos que dar cuenta. Y si no utilizamos las cosas bien, ¿cómo vamos a responder si tuvimos la oportunidad de ayudar a la gente y no lo hicimos? Si tuvimos dinero y dejamos que otros aguantaran hambre y no nos interesó, porque preferimos gastarlo en ropa, en zapatos, qué sé yo. Entonces, revisémonos, hermanos. ¿Qué estamos haciendo? Y recordemos que lo que hagamos, bueno o malo, de eso tenemos que dar cuenta. Siguiente, por favor. Así, las lágrimas que habrían podido jugar con el dinero que han dado a quienes no lo necesitan. Sí. ¿Cuánto dinero despilfarramos en cosas innecesarias? ¿Cuánto dinero damos a quien verdaderamente no lo necesita? Pero hay
tanta necesidad en el mundo, hermanos. Hay cuántas instituciones, cuántos ancianatos, orferinatos, cuántas organizaciones de jóvenes drogadictos, de prostitutas. Habría tanto en donde donar dinero a las personas más cercanas, qué sé yo. Hay tanta necesidad en el mundo que nosotros, con todas esas bendiciones que Dios nos da a nivel material o con la autoridad, podríamos enjugar las lágrimas y el dolor de otros que de verdad sí necesitan de ese dinero, que sí necesitan de esa ayuda. Entonces, demos nuestro corazón, despertemos ese amor hacia nuestros semejantes y hagamos las cosas bien. Recordemos que nos estamos, porque aquí llegamos, porque nosotros elegimos estar en esta doctrina. Nosotros elegimos todo lo que estamos viviendo y es nuestra responsabilidad dar fruto de esa semilla que han sembrado en nosotros. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar de una parte muy bonita, que es el hogar del anciano en San José de Suárez. Y vamos a ver unas fotografías en donde vamos a encontrar a nuestros queridos directores de nuestro Centro Espírita Rutas de Luz, a nuestra querida, siguiente, por favor. Vamos a ver a nuestra querida la señora María de Teles, aquí con dos ancianitos en silla de ruedas, y ellos, quiero contarles que han sido promotores de nacimiento de este hogar, de esos abuelitos, que surgió en el año 2008 y que funciona actualmente. Siguiente fotografía, por favor. Ahora vamos a ver a nuestro querido director, el señor Germán Pérez Espinosa, con otro ancianito, también en silla de ruedas, que necesitan de tanto cuidado. Siguiente, por favor. Y vamos a ver a estas personas que entregan su vida, su tiempo, su amor, su caridad, ayudar a todas estas personas, a todos estos abuelitos que tienen. Siguiente fotografía, por favor. Vemos a un anciano en defensa. Miren si esa fotografía les toca el corazón, si no les causa ternura, si de verdad no sentimos ese deseo de ayudar. Es algo maravilloso poder dar. Siguiente, por favor. Y en esta fotografía vamos a ver a este grupo de personas que están apoyando a este hogar. Y que esas personas entregan su tiempo, su amor, su caridad. Y entonces nos damos cuenta que no solamente tenemos dinero para dar o tenemos esa autoridad para hacerlo, sino que también nos han dado una fortuna a nivel espiritual, a nivel económico, a nivel intelectual, y que dar lo mejor de nosotros mismos, nuestro tiempo, nuestra ayuda y lo que podamos. A ver, una voz de aliento, una mirada, un abrazo, un te quiero. A estas personas tanto afecto necesitan. Entonces aquí vemos como nuestros queridos directores nos están enseñando con ejemplo lo que es el amor y la caridad. Es convertirse en verdaderos hombres de bien, lo que es ser buenos espíritus, con ejemplo. Y a eso estamos llamados todos, queridos hermanos, a convertirnos en verdaderos ejemplos del mundo espiritual, de las enseñanzas de nuestro Jesús, verdaderos ejemplos de vida, para desarrollar en nosotros esas virtudes de las que hemos estado hablando y poder ponerlas al servicio del mundo espiritual para servir a nuestros semejantes. Siguiente, por favor. Ahora vamos a retomar nuevamente el libro del Consolador que prometió Jesús, de nuestro querido Espíritu Emmanuel, tipografiado por Francisco Cándido Javier, y vamos a ir ahora a... Siguiente, por favor. A seguir hablando de la fortuna. Dice, la fortuna y la autoridad humana son también caminos de experiencias y pruebas, y el hombre que la lanzara fuera de sí activamente procedería con la irresponsabilidad, despreciando la oportunidad de progreso que la providencia divina le colocó en las manos. La sabiduría de Dios es tan grande y vemos que en el universo todo tiene un orden. Y
Si vemos que hay gente que tiene dinero y gente que no, todos se necesitan, tanto los ricos como los pobres, tanto los que tienen la autoridad como los que obedecen. Todo es necesario, todo forma un conjunto y una sintonía perfecta. Y cuando nosotros estamos en arriba, donde tenemos la fortuna, donde tenemos la oportunidad de generar buenos ingresos para ayudar a otros, y no lo hacemos, y no generamos realmente, no ayudamos al progreso a través de las labores, a través de la ley del trabajo. Entonces, recordemos que cuando tenemos en nuestras manos la fortuna del tipo que sea, porque no solo es fortuna material, también tenemos fortuna intelectual, tenemos fortuna espiritual, estamos con ello. Cuando nosotros de verdad no compartimos todo esto, estamos siendo irresponsables. Estamos siendo irresponsables porque no le estamos dando la oportunidad al mundo espiritual de ser instrumentos de ellos, de servir a otros, porque a eso venimos, hermanos, a servir. Entonces seríamos muy responsables si teniendo no compartimos, si teniendo la autoridad para ayudar a otros no la ejercemos bien. Entonces, preguntémonos, ¿cómo estamos actuando? ¿Vemos oportunidades de servir y las desaprovechamos? Recordemos que todos son experiencias que nos ponen, son pruebas que nos ponen para que nosotros experimentemos. Y ya con todos estos conocimientos que nosotros tenemos en nuestro haber, entonces siempre debemos estar atentos, siempre debemos estar despiertos. Si estoy atravesando una prueba, sabemos que no estamos solos, que no vamos solos por la vida, que el mundo espiritual de allá nos acompaña, nuestro guía, y nos permiten esas experiencias precisamente para crecer. Entonces, no desaprovechemos la oportunidad que tenemos de servir con la fortuna, con la autoridad, con nuestros conocimientos, con nosotros mismos, porque para eso la colocan en nuestras manos, para servir. Siguiente, por favor. Volvemos al Evangelio según el Espiritismo. Y siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar del hombre en el mundo. Y nos dicen, fuiste llamados a estar en contacto con espíritus de naturaleza diferente, con caracteres opuestos. No choquéis con ninguno de aquellos con quienes os encontré. Y no vayamos lejos. A veces en nuestra misma familia tenemos hermanos con los que no nos llevamos bien. Hay personas que no toleramos de nuestra familia, ya sean primos, hermanos, parientes cercanos, pero la sabiduría de Dios es tan grande y su amor es tan infinito que el mundo espiritual permite que nosotros nos encontremos con estas personas que son tan diferentes y que nos producen ese malestar precisamente porque son nuestros enemigos del ayer. Y estar en nuestra vida porque el mundo espiritual nos permite encontrarnos con ellos para resarcir todos esos errores del pasado. Entonces, nosotros no podemos estar chocando con nadie. Debemos ser amorosos, debemos ser caritativos, debemos agradecer la oportunidad de tener a ese tipo de personas diferentes porque nos ayudan a crecer, porque están ahí para que aprendamos y para que ellos también aprendan, puedan aprender de nosotros. Entonces, no choquemos con nadie, seamos verdaderamente caritativos, seamos buenos. Siguiente. Y nos dicen, sed felices según las necesidades de la humanidad, pero que en vuestra felicidad no entre jamás ni un pensamiento, ni un acto que pueda ofenderlo o hacer bajar la frente de los que os aman y dirigen. Dios es amor y bendice a los que aman santamente. Claro que sí. Dios es amor y Él ha puesto en nuestro corazón esa semilla de amor en nuestros corazones. Entonces, nuestra felicidad no se puede basar en el dolor de otros. No podemos hacer daño a los demás y pasar por encima de ellos para conseguir nuestras metas, nuestros sueños. No podemos ofender a nadie porque entonces ¿en dónde estaríamos aplicando la caridad? Si hay que tener el perdón de las ofensas, si hay que aceptar a todos con todas sus imperfecciones, si tenemos que ser amorosos siempre. Entonces, si estamos llamados a desarrollar el amor y la caridad, por supuesto que debemos aprender a ser felices con todo lo que nos rodea,
con todo, pero sin hacer daño a nadie, porque arriba nos ven y pues qué vergüenza que nos están viendo y sabiendo que nos están viendo porque sabemos que estamos acompañados, actuar mal. No, tenemos que ser coherentes con nuestras acciones, con nuestros pensamientos, sentimientos y acciones. Siempre el equilibrio en todo, que realmente veamos ese amor aflorar en nosotros. Siguiente, por favor. Aquí vamos a ver un libro muy interesante que se llama Perturbaciones Espirituales de Manuel Filomeno de Miranda y psicografiado por nuestro querido Vivaldo Pereira Franco. Vamos a ver unas fotografías que nos van a permitir develar precisamente el amar santamente, el cómo tenemos que nosotros comportarnos, porque del mundo espiritual recibimos todo el apoyo. Siguiente, por favor. Vamos a ver en esta fotografía a una cantidad de personas ahí en las maquinitas. Pueden pasar horas, semanas, días, meses, en donde eso se puede convertir en un vicio que los lleva a apostar, a perder su casa, su carro y muchas veces hasta a su pareja. Es un vicio bastante complicado y nosotros al estar en el mundo nos vemos rodeados de todas estas situaciones y debemos aprender a estar despiertos, a estar prevenidos para no caer en todos estos errores. Siguiente, por favor. Fotografía. Aquí vemos a unos jóvenes tomando cerveza y lo que puede iniciar como una reunión casual se puede convertir en un gran vicio porque se puede empezar en que cada 8 días, en después cada todos los días y llegar al alcoholismo y a través del alcoholismo perder la familia, perder el hogar, perder a todos esos seres queridos, perder el empleo y llegar a un punto bastante lamentable. Entonces, es para que estemos alertas, en donde sí podemos compartir, pero siempre viendo esa providencia, esa guía divina. Siguiente, por favor. Aquí vemos en esta fotografía a la gente bailando y vemos que hoy por hoy las discotecas se ha levantado nuevamente todo lo que está haciendo a través de la pandemia, que la gente no saliera y ya todo el mundo puede salir libremente, pues estos lugares vuelven a estar repletos de gente. Están las discotecas, están las tabernas, están los conciertos en donde hay cantidad de gente que se deja llevar por toda esta situación. No decimos que al estar en el mundo no podamos hacer las cosas, sino que seamos coherentes, seamos siempre alertas, porque se nos permite estar en el mundo, sí, claro, aquí estamos rodeados de todas estas tentaciones, pero recordemos que nosotros tenemos unas enseñanzas y sabemos estar rodeado de todas estas, también ahí pululan entidades del mundo espiritual, los llamados obsesores, que en un momento dado, dándole ese espacio, pueden llegar a obsesarnos para que continuemos en ese mundo y nos esclavemos en él. Entonces, es por eso que siempre el mundo espiritual nos dice que debemos amar santamente. Todo a nuestro alrededor es una creación de Dios, pero nosotros los seres humanos somos los que hacemos que las cosas funcionen para bien o para mal. Y está en nosotros el ser alertas, mirar que antes de salir de nuestra casa, siempre debemos pedir esa bendición y esa protección divina. Que cuando estamos ante situaciones como estas, ante tentaciones y todo, siempre debemos pedir esa guía, esa iluminación divina y pensemos cuando estemos en alguna situación. Siguiente, por favor. ¿Qué haría Jesús? Cuando estemos ante algo así, preguntémonos, ¿qué haría Jesús en esta situación? ¿Cómo actuaría? Porque nosotros somos sus discípulos, entonces debemos seguirlo en sus actos, en todo ese ejemplo. Por lo tanto, nuestro deber, es nuestra responsabilidad recordar que nosotros elegimos estar aquí, ahora, y estar en esta doctrina para convertirnos en verdaderos hombres y mujeres de bien, para convertirnos en esos trabajadores de la última.
nuevamente al Consolador que prometió Jesús, de nuestro querido Espíritu Emmanuel y psicografiado por nuestro querido Francisco Cándido Javier. Siguiente, por favor. Siguiente. Y entonces vamos a hablar del sacrificio. Dice, el sacrificio de Jesús debe ser apreciado tan solamente por la dolorosa expresión del Calvario. ¿Ustedes qué opinan? Fue lo único que él hizo. Y nos responden, el cristiano debe buscar, antes que nada, el modelo en los ejemplos del Maestro, porque el Cristo enseñó con amor y humildad el secreto de la felicidad espiritual, siendo imprescindible que todos los discípulos edifiquen en lo profundo esas virtudes. A eso estamos llamados. Entonces, el sacrificio de nuestro Maestro no fue solamente en el Calvario, ya fue un sacrificio llegar aquí a tener un cuerpo físico, a vivir en la época en que vivió, con todas las incomodidades y con toda la persecución, porque él siempre estuvo perseguido, siempre estuvo la gente ahí encima, juzgando, criticando, condenando, pero él con su amor, con su humildad, se dedicó a ayudar a todo el necesitado, nos dejó todas estas enseñanzas, nos mostró con su amor, con su humildad, con su ejemplo, cómo es ser un verdadero cristiano y cómo ser feliz con lo que hacemos, porque esa felicidad de la que hablábamos hace un momento es precisamente el poder poner en práctica todas estas enseñanzas, el poder servir, dar lo mejor de nosotros para el servicio de otros. Entonces aquí tenemos a un Jesús que no solamente se sacrificó en la cruz, sino que su vida misma fue un total sacrificio. Siguiente, por favor. Y volvemos al Evangelio según el Espiritismo. Siguiente, por favor. En donde vamos a hablar de cuidar el cuerpo y el espíritu. Seréis más perfectos si martirizando vuestro cuerpo no sois menos egoístas, orgullosos y poco caritativos con vuestro prójimo. ¿Qué responderemos? Dicen no. La perfección no consiste en esto. Está enteramente en las reformas que haréis sufrir a vuestro espíritu. Doblegadlo, sometedlo, humilladle, mortificadle. Entonces vemos que no podemos ser ascetas ni materialistas, que debemos buscar el equilibrio, porque tanto uno es necesario como el otro. Nosotros tenemos un cuerpo que es un templo sagrado, que nos ha permitido estar aquí en esta encarnación, y es nuestro deber moral cuidarlo, mantenerlo sano, darle el descanso adecuado. Si está enfermo, los medicamentos para volver a recuperar la salud, el descanso, todo. Ese es nuestro templo y por lo tanto tenemos que cuidarlo. Pero también asimismo tenemos también esas malas inclinaciones. Entonces es ahí donde en la parte espiritual debemos ser fuertes y someter todo, someter y doblegar y mortificar todo eso en nosotros de tal manera que desaparezca. Y lograr el equilibrio, ese es nuestro trabajo, para ser coherentes con todo lo que hacemos. Es el equilibrio de ambos. Ambos son sumamente necesarios, porque el cuerpo sin espíritu, no la vida. Y el espíritu sin el cuerpo, pues no podría estar aquí viviendo todas esas experiencias maravillosas que nos permiten crecer. Por lo tanto, cuidemos nuestro cuerpo y corrijamos nuestras malas inclinaciones para convertirlas en virtud. Siguiente, por favor. Y ahora vamos al libro Viña de Luz, también del Espíritu Emmanuel, psicografiado por nuestro querido Francisco Cándido Javier, que nos habla, siguiente por favor, del apóstol Pablo. Vamos a ver una cita bíblica del apóstol, siguiente por favor, en Gálatas 6, en capítulo 6, versículo 17, que nos dice: desde ahora nadie me moleste, porque traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. ¿Cuáles serán las marcas? ¿Será que San Pablo se lapidaba? ¿Cuáles serán? ¿Serán las marcas del sacrificio? Miremos. Siguiente, por favor. Nos dice, cuando termine cada día,
Pasa revista a las pequeñas experiencias en las que pasaste en la senda común. Observa las señales con las que rubricaste tus actos, recordando que la marca del Cristo es fundamentalmente aquella del sacrificio para el bien de todos. Esa es la marca de nuestro querido apóstol Pablo, el sacrificio. Y de todos los apóstoles que en su época hicieron lo mismo. Y nosotros, hermanos, que en esta actualidad somos esos apóstoles seguidores de Jesús, está en nosotros también sacrificar muchas cosas para lograr desarrollar esas virtudes y lograr convertirnos en verdaderos hombres y mujeres de Dios. Siguiente, por favor. Y volvemos al libro del Consolador que prometió Jesús, que es de Manuel y psicografiado por Francisco Cándido Javier, que nos dice. Siguiente, por favor. El espiritista, para evolucionar en la doctrina, necesita estudiar y meditar por sí mismo, o será suficiente frecuentar las organizaciones doctrinarias esperando la palabra de los guías. ¿Qué opinan, hermanos? ¿Será que es suficiente con que nosotros vayamos a nuestro centro espírita, estudiemos y ya? Con eso hicimos todo. Y nos dicen que es indispensable para cada uno el esfuerzo propio en el estudio, meditación, cultivo y aplicación de la doctrina en toda la intimidad de su vida. Por lo tanto, esta es una doctrina no solo para estudiar y llenarnos de conocimiento, sino para practicar. Es netamente práctica. Entonces, la idea es que nosotros estudiemos porque es preciso que lo hagamos para poder evolucionar. Estas herramientas nos las da el mundo espiritual con ese amor maravilloso que nos tiene para que crezcamos, podemos, para que cada día nos convertamos en mejores instrumentos de su luz y de su amor. Entonces, en nosotros está el cultivarlas, aplicar en nosotros todos esos conocimientos y desarrollar, ir convirtiéndonos día a día en esos buenos espiritistas, en esos hombres y mujeres de bien. Siguiente, por favor. Un guía espiritual puede ser un buen amigo, pero nunca podrá desempeñar vuestros propios deberes, ni arrancaros de las pruebas y de las experiencias imprescindibles para vuestra iluminación. Entonces nosotros, como ya sabemos que tenemos un guía espiritual, le decimos, ay no, ellos van a decir, ay, pobrecito, no le pongamos esa... No, ellos nos aman tanto que nos permiten estar aquí y tener todo este cúmulo de pruebas, de oportunidades maravillosas en donde tenemos pruebas y expiaciones que nos permiten ir creciendo. Y Jesús fue un ejemplo de ello, porque cuando ustedes recuerdan ese pasaje bíblico en donde Él está orando, pidiendo al Padre que aparte de Él ese cáliz, y sin embargo dice, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Nosotros siempre debemos hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? el bien por el bien mismo, por amor al bien, porque estamos llamados a eso, a hacer el bien. Y nos dice, de ahí surge la necesidad de que os preparéis individualmente en la doctrina, para que viváis tales experiencias con dignidad espiritual en el momento oportuno. Claro que las vamos a vivir con dignidad. ¿Y qué es vivir esas experiencias con dignidad? Sabiendo que son pruebas y expiaciones, que son la mejor oportunidad de resarcir errores del pasado con gratitud, con humildad, con sencillez, sin murmurar, sin refunfuñar, sin quejarnos, sino con amor y con humildad y con esa gratitud porque son oportunidades benditas del mundo espiritual para ir creciendo, para ir desarrollando nosotros estas virtudes que estamos llamados a desarrollar. Siguiente, por favor. Y ahora vamos a un libro de Joana de Ángeles que se llama Jesús y la actualidad, psicografiado por nuestro querido Ivaldo Pereira. Siguiente, por favor. En donde nos habla sobre la responsabilidad. Y nos dice, la responsabilidad conduce al hombre a los extremos del sacrificio, de la abnegación, de la renuncia de su bienestar y hasta de su propia vida. Y lo hemos visto en la historia, con los apóstoles, con todas las personas que han seguido a Jesús, que es un sacrificio, y en nuestra doctrina nosotros hacemos sacrificios a diario, porque en la medida en que trabajamos en nosotros mismos, vamos
haciendo el sacrificio de dejar esas malas inclinaciones, esos vicios, esos malos hábitos. Y todo eso ya es un sacrificio. El ser disciplinados y organizados con nuestro tiempo, para sacar el tiempo para estudiar, para seguir aprendiendo día a día de nuestra doctrina y poder aplicarla. Es preciso muchas veces renunciar a muchas cosas para poder gestionar mejor ese tiempo, al bienestar y el trabajar y trabajar, como nos lo enseñó nuestro querido Allan Kardec, que se dedicó y se consagró para dejar esta doctrina hasta el sacrificio, porque se enfermó y hasta su propia vida dio que nosotros tuviéramos estas enseñanzas. Entonces, la responsabilidad que nosotros tenemos, hermanos, es muy grande. Si vemos estas herramientas que hoy nos han permitido estudiar en esta tarde, que sabemos que tenemos, pues es nuestra responsabilidad, es nuestro deber moral utilizarlas para construir en nosotros el verdadero hombre y mujer de bien y poder decir, esta semilla que Dios sembró en mi corazón está creciendo, está dando. Hoy en día será 30, mañana 60, pero algún día logrará llegar al 100. Siguiente, por favor. Nos dice Johanna de Ángeles también, reflexiona con tranquilidad en torno al coraje de Jesús y busca en él el ejemplo. Ten coraje de vivir. Claro, nuestro amado Maestro Jesús fue el mejor ejemplo del coraje, porque él sabía lo que venía y aún así vino, estuvo aquí con nosotros, dejó que su cuerpo muriera en la cruz. Coraje para saber lo que estaba haciendo, para estar aquí, dejarnos todas estas enseñanzas. Entonces, tenemos coraje de seguir adelante con nuestra doctrina, tenemos el coraje de dejar a un lado nuestras bajas pasiones, nuestras malas inclinaciones, de corregirnos, de desarrollar, de decir, aquí estoy. Dice, no te escondas, ni justifiques tu situación con excusas y mentiras, porque claro, nosotros podemos decir que en la pandemia, entonces como ya no nos podemos reunir en el centro espírita, pero sí nos vamos a los centros comerciales donde hay mucha gente. Así de sencillo. Entonces nos explicamos y decimos excusas y muchas cosas así, muchas mentiras. El mundo espiritual conoce nuestro corazón, nosotros no necesitamos decir mentiras ni decir excusas para nada. Necesitamos una vida cristiana limpia y pura, un corazón limpio, un corazón puro. ¿Por qué? Porque es así que nos necesitan. Siguiente, por favor. Porque no nos podemos justificar, y aquí lo vamos a ver en conflictos existenciales también del escrito de Johanna de Ángeles, psicografiado por nuestro querido Divaldo. Siguiente, por favor. Y se narra que San Francisco, después de haberse entregado al Señor Jesús, cierto día fue sorprendido justificándose de no poseer nada más para entregarle. Siguiente. Sin saber más que ofrecerle, y mientras interrogaba mentalmente al maestro, yo en los repliegues del alma la voz dulce que respondía, Francisco, entrégame a Francisco. Este es el llamado, queridos hermanos. Por eso no nos podemos justificar. Aquí tenemos el vivo ejemplo de que no podemos decir, no, es que no tengo tiempo. No, es que todavía no es mi hora. No, tenemos el llamado. Aquí estamos, tenemos las herramientas. Lo único que debemos hacer es actuar. Entonces, ¿que no tenemos nada? Claro que sí. Si no tenemos suficiente dinero, si no tenemos suficiente estudio ni conocimiento, si no tenemos nada, pues tenemos a nosotros mismos, tenemos nuestro tiempo, nuestro deseo de dar, de darnos. Tenemos en nosotros que desarrollar ese amor y esa caridad para darnos, para entregarnos y saber que somos los trabajadores de la última hora y que en este instante somos las manos. Siguiente, por favor. Se reconoce al verdadero espíritu por su transformación moral y por los esfuerzos que hace para dominar sus malas inclinaciones. A esto estamos llamados,
a dominar esas malas inclinaciones, a transformarnos moralmente para poder, a través de esa transformación moral, convertirnos en mejores seres humanos, en esos hombres y mujeres de bien, en esos verdaderos espíritus. Recordemos que a eso estamos llamados y este es nuestro llamado. Hoy nos están recordando que nos están esperando, que nos están necesitando, que esa semilla que sembraron en nosotros empiece a generar frutos, porque dicen que la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Entonces, tenemos esa gran responsabilidad. Es nuestro deber moral como espíritas dominar nuestras malas inclinaciones y hacer el esfuerzo de trabajar día a día, revisándonos, corrigiéndonos, aprovechando todas las oportunidades que se nos para servir y para dar lo mejor de nosotros, para dar. Siguiente. Por eso nos dicen, espiritistas, amaos, he aquí el primer mandamiento, instruíos, he aquí el segundo, amaos. Claro que sí, hermanos, estamos llamados a amar, a desarrollar en nosotros la caridad y de esa manera poder ser las manos de Cristo, poder decir aquí, somos los sembradores de la paz, estamos sembrando la paz a través del amor, de la caridad. Por eso debemos ser conscientes que nuestra doctrina es muy especial, porque nos enriquecemos todos los días, porque a diferencia de otras doctrinas, aquí el mundo espiritual, a través de los diferentes medios, día a día, nos van dando más y más y más información. Por eso nunca debemos estudiar, por eso siempre tenemos muchísimo que aprender, pero para poder convertirnos de verdad en esos hombres y mujeres de bien, en esos espiritistas, es nuestro deber moral trabajar en nosotros y desarrollar el amor. Que esa semilla crezca en nosotros, hermanos, que nos amemos unos a otros y que de verdad seamos las manos de Jesús. Que sembremos la paz en todas partes y que así sea. Por su atención. Gracias, hermanos. Muchas gracias, hermana Sandra, por su explicación de tema de los buenos espíritus. Nos deja bastante como con interrogantes en el sentido de, de qué trabajo está haciendo personalmente cada uno. Y también la parte de irle mejorando las debilidades que nosotros tenemos y los defectos que actualmente podamos tener para ir siguiendo ese camino que nos ha dado nuestros guías espirituales y también las personas que han trabajado en la divulgación de la doctrina espírita. Muchas gracias por su tema y a continuación le damos la palabra a nuestros directores del Centro Espírita, Germán Telles Espinosa. Gracias, querido Santiago, por darme la oportunidad de dirigirme a mis hermanas y hermanos. Ante todo, presento disculpas, pero aquí donde estoy ha estado intermitente hoy lo que es el Internet, y hasta hace poco pude tener la conectividad. Muchísimas gracias para todas y todos mis hermanos. Y quiero decirle a Sandra lo siguiente. Con todas las fuerzas de mi alma le digo esto. La felicidad que siento de escucharlos a ustedes, no alcanzan ustedes a medirla. No alcanzan ustedes a imaginar. Me siento muy feliz de escucharla a usted con esa facilidad de expresión que tiene, en la forma como enriqueció la temática. Permítame felicitarla de corazón. Y esto le va a servir a usted, querida Sandrita, que el sacrificio que usted ha hecho tan grande
para estar desarrollando este tema ha recibido ya la bendición de Jesús, el buen Jesús. Salir del COVID, como está saliendo usted, para darnos la temática, solamente Dios le bendice y le agradece. De nuestra parte, muchísimas, muchísimas y muchísimas gracias. Para todas mis hermanas y hermanos que nos han acompañado, un fuerte abrazo y ya la semana entrante, con la ayuda de Dios, regresaremos a clases. Entonces me iré a poner en contacto en este fin de semana con cada uno o mandaré un WhatsApp para saber cómo desarrollamos este retoma de las clases. Muchísimas gracias de nuevo y felicitaciones, querida Sandrita. Muchas felicitaciones. Bendiciones. Gracias. Gracias por darme la oportunidad, por confiar en mí. Los quiero mucho. Un abrazo a todos. Gracias. Muchas gracias. Y a continuación vamos a presentar el video para la próxima invitación del próximo sábado. Muchas gracias a mis queridos hermanos por haber participado el día de hoy y nos encontramos dentro de 8 días con las actividades de la conferencia y en la próxima semana, pues, como lo comentaba el director Germán Telles, con retomando nuevamente las actividades semanales. Bueno, muchas gracias. Bueno, nos disponemos. Buenas tardes para todos mis hermanos, a los que me había saludado. Dándole gracias a nuestro Padre Dios por esta tarde, por habernos reunido, por haber escuchado tan maravillosa enseñanza, Señor. Te damos gracias también, Padre Santo, por todos los buenos espíritus que nos han asistido, nos han acompañado, a nuestra hermana Sandrita por esta conferencia, por esta enseñanza que nos ha dado en el día de hoy, que nos invita a ser responsables, a ser responsables con nuestros compromisos, con nuestro centro espírita y a ser cada día mejores. Amadísimo Padre, te suplicamos, Señor, para que nos ayude el buen ángel guía espiritual para cumplir con nuestras labores diarias. Amadísimo Señor, encomendamos a todos mis hermanos que están en la sala virtual para que sean bendecidos siempre con el amor de mi Señor Jesús, si es tu divina voluntad, que así sea. Así sea. Muchas gracias por la participación del día de hoy y tengan una feliz tarde para todos mis hermanos.